Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Nos vamos al capítulo de nacimientos prodigiosos. ¿Acordáis que os he puesto un poco unas divisiones? Nacimientos prodigiosos. Claro, cuando alguien nacía, estos son un poco esa teratología humana, ¿no? Cuando aparecen seres deformes, y aparecían, ¿no? Porque había nacimientos de este tipo, imaginaros, ¿no? Pues también se atribuía como un tipo de señales extrañas que no correspondían, iban en contra de la naturaleza. Si iban en contra de la naturaleza, otra vez la explicación, claro, pobre madre que tenía un caso de estos, y pobre madre y pobre padre, porque en general afectaba a los dos. Normalmente si aparecía alguien así, que a saber, porque imaginaros aquí, en este caso, nace con 33 ojos, repartidos por todo el cuerpo, 33 ojos, y vive 33 días. O sea, muy curioso, ¿no? Lo del 3-3, es un número muy simbólico. Pero bueno, imaginaros que hubiera un caso así, y luego exagerado por este admirable prodigio que se cuenta aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente este tipo de nacimientos monstruosos se asociaba a que, que el coito no había sido correcto, que lo había hecho a lo mejor con algún animal, que el padre que no sé qué, que el semen era pobre o que había demasiado semen, en fin, se inventaban cantidad de cosas para culpabilizar a la madre y al padre de que alguien naciera de esta guisa. Con lo cual, imaginaros un poco el estigma. Es verdad que estos niños vivían poco por esas condiciones, pero siempre se entendía como una señal nefasta, como algo malo que iba a ocurrir, o bien a esa familia, o bien a ese poblado donde había nacido esta criatura. Y bueno, y las relaciones y estos pliegos de cordel se hacían eco de este tipo de cosas, como esta relación de Pedro de Adrada, como ves, de 1613, donde da cabida a este tipo de cosas. Ya sé, siempre se tomaba con cierta precaución, pero había gente que evidentemente se lo creía, y por eso te hacían el dibujito. 33, aquí no aparece 33 porque no le cabía, pero ya especifican que tenía 33 ojos naturales y en perfecto orden y compás. Vale, curioso, ¿no? Y fijaros, de otros manuscritos que también se hacían, porque claro, esto interesaba muchísimo a los biólogos, a los médicos. Claro, les interesaba saber qué pasaba con estas criaturas, porque no solo ocurrían con seres humanos, sino también con animales teratológicos, en fin, animales con malformaciones genéticas. Entonces esto, claro que preocupaba, ¿no? Pero siempre lo entendían desde ese punto de vista más de maldición, ¿no? Había caído una maldición en esa familia, en ese pueblo. Y normalmente era por eso, porque algún pecado habían cometido, algo habían hecho. Entonces, claro, era muy complicado, ¿no? Porque ciertamente, si ya nacer con una tara de esta manera encima, te ponen como un San Benito, ¿no? Metafórico, y donde te culpan de todo, porque a saber con quién has copulado y cosas de este tipo, pues era un problema bastante gordo, ¿no? Sí, nada, estamos ahí. No, espera, estamos aquí. ¿Ves? Aquí estamos, ¿ves? Nos hemos quedado aquí, me parece. Sí. Exacto. ¿Ves? Pues nada, en este caso, pues con varias cabezas y además con pies de cabra, con lo cual también tiene esa connotación satánica. Aquí también, pues eso, también este tipo de nacimientos han ocurrido en la realidad, ¿no? Que nace como una especie de gemelo, pero con una protuberancia. Yo recomiendo, siempre sabéis que me gusta recomendar libros, este libro de Ambroise Paré. Ambroise Paré, que era, bueno, pues nació como de una familia muy pobre. Poco a poco, como un tío bastante listo, se empezó a dar cuenta de este tipo de cosas. Le interesaba, ¿no? La medicina, le interesaba la biología, le interesaba sobre todo pues descubrir el origen de ciertas enfermedades. Entonces él empieza como cirujano barbero. Ya sabes que antes los cirujanos barberos son los que hacían de todo, ¿no? Te sacaban una muela, te curaban una gripe, te daban un sopapo para quitarte cualquier mal del espíritu. Y luego con el tiempo, como era tan bueno, se convirtió ya en cirujano militar, es decir, cirujano de la corte en Francia. Entonces, bueno, pues ya era un personaje interesantísimo, y eso le permitió conocer, tanto de primera mano como de oídas, muchísimos casos que luego queda reflejado en este libro, Monstruos y Prodigios. Casos como esto, por ejemplo, o sea, describía a veces pues animales como el rinoceronte que conocía, pero ves, de alguien que había nacido con cabeza de hombre pero con cuerpo de animal. O este bicharraco, que es el que da origen a la portada, que a saber qué era, ¿no? Pero bueno, él lo describía, en este caso, no es un pliego de cordel, pero bueno, muchas veces los pliegos de cordel se basaban en estas obras, por eso lo he traído, se basaban en este tipo de dibujos y de imágenes. Pero era curioso, él
desde un punto de vista científico intentaba reflejar o bien lo que él había visto o bien lo que le contaban, con lo cual es muy interesante el libro para recoger este tipo de información que os decía, de casos insólitos, extraños, rocambolescos. Fijaros, estos casos que forman parte del libro, ¿no? Siameses, de esta forma, ¿no? Como nace, pero que estos sí que serían casos reales. Aquí no estarían inventados, serían casos reales. Pero luego, ya digo, los pliegos de Cordel, pues añadían, quitaban determinadas cosas o añadían alguna cabeza más, cosas similares, ¿no? Aquí veis también este tipo de anomalías, ¿no? Genéticas, esta teratología que tiene que ver con el ser humano. Fijaros este tipo de casos, ¿no? Donde no tienen cabeza y sin embargo los ojos y la nariz parece que están en el pecho. Que eso también originó muchísima literatura de maravillas, sobre todo con Jean de Mandeville en su momento, que inventó, aprovechándose de este tipo de cosas, se inventó que este tipo de personajes vivían en islas exóticas y así lo dijo, ¿no? Como nadie lo podía demostrar, se quedó tan pancho. Fijaros otro tipo de ilustración, para que veáis, son características pues, con pezuñas de cerdo, en fin, con cabezas extrañas, con protuberancias, y esto ya digo que para mí era la base de muchas de estas crónicas de lo insólito. Y luego me voy, por ejemplo, a lo que ya son las relaciones. En el siglo XVII hubo dos casos también, otros libros que yo consulto con bastante frecuencia, porque en estos libros, tanto el de Pellicer como el de Jerónimo de Barrionuevo, en la época de los Austrias, lo que están haciendo es recoger testimonios de casos que ellos habían oído. Esto primero eran cartas que enviaban a sus colegas y que luego lo recogieron y se convirtieron en libro, ¿no? En el caso de los avisos históricos del aragonés, de José de Pellicer, y en el caso de Jerónimo de Barrionuevo, que además fue un canónigo de Sigüenza. Entonces, bueno, pues este tipo de avisos eran como cotilleos. Me he enterado que, por ejemplo, Barrionuevo, por poneros un caso de Madrid, de los que citan, Barrionuevo habla de la casa encantada, más que una casa, el Palacio de Cañete. ¿Habéis oído hablar del Palacio del Marqués de Cañete? No. Bueno, está en la calle Mayor y es un palacio encantado desde el siglo XVII, porque bueno, el Marqués de Cañete dice que murió asesinado, no se sabe quién fue, acusaron al capellán, que se apellidaba Armada, y al capellán al final le ahorcan y le cortan una mano, y esa mano la colocan en la puerta como escarmiento para decir, bueno, pues para que veáis que aquí hemos dejado la mano del asesino. Luego se demostró, porque el capellán se apareció como un fantasma, como un espíritu, para reivindicar su inocencia, y luego se demostró que había sido un criado, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento, el Palacio del Marqués de Cañete, que existe, que está en el número 69 de la calle Mayor, se ha convertido en un lugar encantado, de poltergeist y tal. Bueno, pues la primera referencia está en este libro de Jerónimo de Barrionuevo. Curioso, porque él cuenta lo que ha oído hablar. Bueno, y lo que ha oído hablar, pues es eso, y más cosas que ahora os contaré. Entonces, pues digo que son libros muy importantes, porque van también las crónicas posteriores, recogen muchos de estos testimonios y luego les edulcoran o los exageran, que también cae de todo un poco. Y una de las cosas que recoge Jerónimo de Barrionuevo dentro de este capítulo que os he dicho, de esta sección de nacimientos prodigiosos, está el caso de la giganta Eugenia, que ahí le tenéis, ¿no? Es otro caso, como ves, de dos siamesas y tal, unidas por el estómago, pero nos vamos a esta relación verdadera. Ves que casi siempre aparece eso de relación verdadera de tal caso, ¿no? Pero este es un caso histórico, de la giganta Eugenia. ¿Habéis oído hablar de ella, de la giganta Eugenia? Esto ocurrió en la época de Carlos II, el hechizado, por tanto el último Austria. Ya sabéis un poco que ahí se termina una etapa, cuando él muere en 1700, y bueno, hay toda una guerra para que llegue al final pues los Borbones, ¿no? La dinastía de los Borbones. Bueno, pues imaginaros que en la corte de Carlos II, que ya sabéis que era una persona raquítica, enfermiza, epiléptica, tenía de todo, ¿no? Claro, si oye hablar de un caso de una persona que todavía es más fea que él, pues él dice, pues traérmela a la corte, ¿no? Porque... Entonces esto ocurre, esta Eugenia Martínez Vallejo, así como se llamaba, nace en 1674, y me acuerdo porque ese año es cuando desaparece el hombre de Lérganes. Nace en Bárcena, en un pueblo de Burgos, y es curioso la historia de esta mujer, ya digo que es un caso histórico, porque el parto lo tiene su madre cuando estaba escuchando misa un domingo. Ella rompe aguas ahí, automáticamente la llevan a casa y nace la niña. Pero claro, el romper aguas en la iglesia un domingo se consideró como suerte. ¿Qué suerte tiene esta mujer?
pues se consideraba algo bendecido. Encima rompe aguas en la iglesia, en un lugar sagrado, pues ha tenido una niña bendecida. Madre mía. Tiene la niña y bueno, y al principio perfecto, porque comía, vamos, como si no hubiera un mañana. El problema es que cuando cumplió un año pesaba 2 arrobas. 2 arrobas equivale a 25 kilos. Una arroba más o menos son 11,5, 12. Al primer año, 2 arrobas. Cuando cumplió 6 años, 6 arrobas. 75 kilos. Dice, esta niña come mucho. Estaba muy rolliza y tanto. Bueno, la cosa es que los padres claro, ya se avergonzaban de ella, no la dejaban salir a la calle, pero el rumor fue corriendo, que dice, aquí hay una niña monstruosa. Y llegó ese rumor a la corte de Carlos II. Y Carlos II dijo, ah, pues yo la quiero ver. Y la llevaron. Claro, esto para los padres, por ahora es en la época, ¿eh? Por eso es la época, estamos hablando del siglo XVII. Esto para los padres es una oportunidad, porque claro, con una niña así, ¿qué hacemos con ella? Que no la puedes sacar a la calle porque todo el mundo se reía de ella, se mofaba, ya, imaginaros, ¿no? La crueldad de los pueblos, encima en un pequeño pueblo ahí en Burgos. Pero la llevan a la corte, entonces la corte pues cae en gracia. De hecho la llaman gente de placer, porque en la corte la gente de placer eran los enanos, los bufones, la gente contrahecha, pues ahí los llamaban para que divirtieran no solo al rey, no solo a la reina, sino también a la corte. Y esta niña, porque cuando va, ella tiene 6 años, cuando pesa estas 6 arrobas, tiene 6 años, pues allí está durante un tiempo. Y durante ese tiempo, pues Juan Cabezas hace esta relación, o sea, la cuenta y hace esta especie de dibujo para que os deis cuenta cómo era, pero es que este caso todavía es más apasionante. Porque el pintor de cámara, Juan Carreño, hace un retrato de ella. Mejor dicho, hace 2 retratos de ella. Uno vestida y otro desnuda. Porque le parecía un fenómeno tan extraño de la naturaleza que había que reflejarlo, no solo en una relación de este tipo, con un dibujo naif, sino que había que reflejarlo como Dios manda, es decir, con un pintor de cámara. ¿Queréis ver cómo era la giganta Eugenia, como así se la llamó? Incluso se la llamó de una forma más despectiva, se la llamó la monstrua. Y de hecho el cuadro de Juan Carreño, los 2 cuadros, no se titula La monstrua vestida y La monstrua desnuda, porque así la llamaban. La parte buena que tiene todo esto es que los padres recibían dinero, y ella también. Y gracias a eso, esta niña fue creciendo, murió joven, porque murió con 26 años, y qué curioso, muere en 1699, un año antes de que Carlos II la palme. O sea, casi coinciden los dos para irse al otro lado. Aquí la tenéis. Madre mía. Este es un retrato de Juan Carreño de Miranda, como veis, y esos son los títulos, La monstrua vestida y La monstrua desnuda. Aquí la tenéis vestida, como veis, tremenda, imaginaros, porque aquí tenía 6, 7 años, ¿vale? Ya llega a la corte de 6 años, por el que este retrato no tuviera más de un año después, ¿no? Ahí la tenéis, y la pinta desnuda. Y como Juan Carreño era de Avilés, en Avilés le quisieron hacer un homenaje a Juan Carreño de Miranda. ¿Y qué homenaje le hicieron? Una escultura de bronce. ¿Y en qué se basaron esa escultura de bronce? En la giganta Eugenia. Está en Avilés. Curioso, ¿no? De todos los cuadros que pintó este hombre, pues al final en Avilés aparece esta mujer, que no era de Avilés, como os dije, era de un pueblo de Burgos, en Bárcena. Bueno, curioso para que veáis que muchas veces como este tipo de relaciones, hay algunas que son totalmente fantásticas y hay otras que sí tienen un apoyo en la realidad y en la historia. O este caso, ¿no? El retrato de un monstruo que engendró en un cuerpo humano, en fin, le salió todo tipo de protuberancias y ahí quedó, ¿no? Siempre además con licencia en Barcelona, Bueno, este tipo de cosas aparecían con cierta frecuencia y luego pues te las creías o no te las creías, pero la diferencia de la giganta Eugenia es que por lo menos ahí sí que tenemos retrato. Ya no digo de toda la serie de hombres peces, ¿no? Como el pez de cola, ¿no? El peje Nicolao, como así le llaman.
De hecho, en Pedro Mesía, ¿os acordáis al principio que os dije que había ese tipo de libros que a mí me parecen esenciales, como el de Pedro Mesía, el de Silva de Varialección? Pues hace mención, así está dibujado, en plan ahí, claro, dibujado, hace mención del admirable nadar de un hombre de Do, parece que tuvo origen en la fábula que el pueblo cuenta del pez Nicolau, así le llamaban, ¿no? Traemos algunas historias de grandes nadadores, etc. Entonces cuenta esta y cuenta más. Esta teoría, el peje Nicolau, se dice que aparece en el puerto de Messina, que sabéis que está en Sicilia y estaría en el estrecho de Messina, que lo diferencia de Calabria, ¿no? Que sería ya la bota, el final de la bota de la península italiana. Pues ahí dice que apareció, pero es que también este tipo de casos se cuentan de Cádiz y se cuentan de muchísimos otros lugares donde aparecen seres, mitad peces, mitad hombres. No son sirenas, son extraños personajes y la imaginación popular pensaba que era una especie de humanidad paralela y se lo creía, ¿no? Porque no era el único caso, había estos casos también, como veis. Aquí tenéis la obra de Guillaume Rodelet, donde ya se habla de estos casos, ¿no? de obispos peces, porque claro, casi todos eran eclesiásticos, ¿no? Por la forma que tenían, frailes, obispos, eran monjes, etcétera, etcétera. Y dice, ¿ves? Ahí aparecen los dos que menciona este hombre que fijaros, es el fundador, el que está considerado el fundador de la ictiología, o sea, ni más ni menos, no estamos hablando de un don nadie. Y bueno, dos de los casos que cita en esa obra es el fraile del mar, capturado en Noruega, y el pez obispo, que dice que vio su retrato en Roma y que allí lo tuvieron durante un cierto tiempo. Claro, todo esto daba pábulo a la imaginación, pues dice, oye, a lo mejor hay un tipo de peces, hombres peces extraños, seres que un poco al estilo Lovecraft, ¿no? Pero fijaros en esto con mucha antelación, en el siglo XVI, ni más ni menos. Una especie de tritones, de sirenas, de seres antropomorfos híbridos, extraños, criaturas que aparecían en los libros de biología, pero también aparecían en las relaciones y en estos pliegos de cordel, como este, por ejemplo, el pez obispo, ¿no? Una ilustración, como veis, del siglo XIX, del siglo XVII, y en el siglo XVIII aparecen otras cuantas, muchas veces, ya digo, copiadas unos de otros, ¿eh? Hay veces que no tenían tanta imaginación, pero curioso, porque ves, los rasgos les hacían como muy humanos, que en el fondo, estoy convencido que eran paridolias, eran peces que por determinadas también mutaciones o deformaciones, o a veces alteraciones deliberadas, parecían seres humanos. Muy parecido un poco pues, a estos relieves asirios, ¿no? Donde se ve la relación de estos Akpalus dentro de la mitología siria, diciendo que eran seres venidos del espacio y que tenían esta forma, ¿no? Mitad peces, mitad hombres, y esto estamos hablando de algo ya de 2500 antes de Cristo, ¿no? Además, curioso, con una especie de bolso que llevan en la mano, que es otro de los enigmas arqueológicos que algún día os comentaré y las distintas teorías que hay. ¿Qué hacen esos bolsos? Que aparece además en muchas otras civilizaciones. O por poner el ejemplo de la sirena de Fiji, que ya sabéis que era más falso que un euro de corcho, pero que ha sido exhibido en museos, y por supuesto Barnum, el famoso Barnum, el del circo, pues también lo compró y lo exhibió sabiendo que era una mentira. Pero bueno, estos son seres que se llamaban Jenny Haniver, que se utilizaba una parte de mono y otra parte de pez, y la unían y bueno, lo hacían aparentar como un ser hermafrodita, un ser híbrido, un ser teratológico, y cobraban por verlo, claro. La gente se quedaba asombrada y dice, ¡ah, qué feo es esta criatura! Dice, ¿por qué lo llaman sirena? Bueno, porque lo llamaban sirena. O, ya para ir terminando, imaginaros los prodigios aéreos también, o sea, esos fenómenos extraños que la gente veía en el cielo, y os he querido traer dos ejemplos, ¿no? Uno de Jerónimo de Barrio Nuevo, el de los avisos del Madrid y de los Austrias, y el otro, el de José de Pellicer. Pero bueno, la charla no va sobre fenómenos ufológicos, sino que mi idea era esos prodigios de la literatura de cordel, que por cierto, como siempre me gusta recomendar libros, tenéis aquí por ejemplo el ensayo sobre la literatura de cordel de, cómo no, de Julio Caro Baroja, que para mí es uno de los referentes dentro del mundo de la etnología y de la antropología fundamental. Escribió muchísimo y todo bien, porque era una persona que se documentaba. Bueno, pues aquí cuenta varias cosas de las que os he contado, ¿veis? Aquí tenéis a la fiera corrupia, en fin, distintos elementos que aparecen siempre referidos un poco a las cuatro temáticas que os dije al principio, ¿no? Crímenes horrendos, de estos que te dejan los pelos como escarpias, o bien a fenómenos atmosféricos, meteorológicos inusuales y muy extraños, o bien a la aparición de personas, animales, objetos, o bien a este tipo de nacimientos monstruosos, teratológicos, que también te dejan, vamos, se caían para atrás de espaldas por lo curioso y lo monstruoso que ocurría. Y también incluso os recomiendo
hay una tesis, que es un poco el trabajo de final de grado, de Álvaro Anula. Álvaro Anula, que le conoce Manuel y creo que algunos, pues también es un joven investigador de estos temas, y precisamente ese trabajo de fin de grado lo realizó hablando de la literatura de cordel. Y para terminar, como tenéis ahí varios ejemplos, yo tengo otro aquí que me he quedado, que es el calendario nuevo y curioso para el presente año y todos los venideros. Ponen esta relación. Es muy largo, pero me llama la atención porque para que veáis cómo intentaban captar la atención, primero del público, y segundo, intentar dar como ejemplos o consejos o advertencias de ciertas cosas. En este caso, la idea es que aquellos que querían casarse con una mujer, que tuvieran en cuenta dos cosas: cómo se llamaba y cuándo había nacido. Entonces, en función de eso, te aconsejaba que lo hicieras o no lo hicieras. Entonces voy a leer un pequeño parrafito para que veas que estas son las cosas que se estilaban en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pone aquí: supongamos que la chica se llame Andrea. ¿Hay alguna Andrea? Feliciana, Sinforosa, Eulogia, Jacinta, Eusebia. ¿Hay alguna con este nombre? Bueno, mejor. Y que el lunes ha nacido. Entonces, esta será muy veleta e inconstante, pues la luna ejerce toda su influencia en su día natalicio. Y si tal vez se le agrega ser del signo de Acuario, no dejará de ser puerca, o meona por lo menos, y reñida con las tareas domésticas. Jesús, que yo soy Acuario. Ya, pero no te llamas ninguna de estas cosas, ¿no? Te has salvado. Bueno, son cosas que para que bueno, pues se prodigaban, que formaba parte del divertimento. En fin, eran actividades lúdicas donde todo el mundo pues salía beneficiado, por supuesto, los invidentes pues con este dinerillo, estas perrillas, ¿no?, que iban ganando, y sobre todo porque, bueno, era una forma de acceder un poco a esos acontecimientos, a esa cultura general, que ya digo, que tenía que ver con todo, ¿no? Yo me he centrado más en los acontecimientos asombrosos, pero también había relaciones pues de bandoleros, de corridas de toros, de circunstancias pues más o menos cotidianas, o de obras de teatro, etcétera, etcétera. Pero claro, dentro de toda esa temática, yo, como sé que os gusta también a vosotros pues el morbo, el misterio, pues he querido traer a colación que dentro de esa literatura de cordel, que me imagino que a partir de ahora ya sí que levantaréis la mano cuando alguien os pregunte: ¿alguien que sabe pliegos de cordel? Entonces podréis ir a algún concurso de cifras y letras en televisión y vais a ganar muchísimas perrillas. Pues con eso yo me doy por satisfecho, y venerable audiencia, muchas gracias por su atención. ¿Cómo nos hemos quedado? ¿Tienes alguno antiguo de esos? ¿Que si tengo? ¿Alguno antiguo de esos? ¿De pliegos de cordel? Sí. No, estos son factímiles, antiguos no. He intentado buscarlos, pero son complicados de encontrar. Los originales me refiero, porque todos ellos, como era literatura barata, se utilizaba para envolver el pescado, para cantidad de cosas. Pero en Urueña, en la fundación de Joaquín Díaz, ahí los tenéis también, ¿sabes? Y de hecho hay museos, por ejemplo, Joan Amades, en Cataluña, recogió también unos 600 pliegos de cordel, entonces hay un pequeño museo dedicado a Joan Amades, que también los podéis ver, los originales, ¿no? Pero, si queréis ir a Urueña, que es un pueblo de Valladolid, os lo recomiendo, porque Joaquín Díaz tiene, y aparte, Joaquín Díaz es para mí un representante genuino, un sabio, un maestro de todos estos temas, ¿no? Y de hecho, se lo compré a él y me lo dedicó, además con la dedicatoria, ¿no? Ya digo que una persona entrañable, y estuvimos hablando largo y tendido de estos pliegos de cordel, y entonces incluso estos me los regaló, y dije: mira, ten unos cuantos pliegos de cordel porque sé que te interesa, y digo, bueno, pues me gustó y los tengo como oro en paño, así que cuidado, devolverlos todos. Preguntas, a ver, dime. A ver, yo quería saber si había continuidad en algunas historias. Por ejemplo, el antecedente de la literatura por fascículos. A veces sí, pero no era lo habitual. Lo habitual es que terminara en ese pliego, pero cuidado, por eso digo que los pliegos no tenían todos la misma duración o la misma extensión, ¿vale? Entonces sí que había algunos que eran, pues eso, muy dados al dato, pues, por ejemplo, los crímenes o los adulterios, ¿no? Eso se utilizaba mucho. Entonces, en lugar de tener 4, tenían 8 folios o tenían 16.
Entonces ahí se terminaba la historia. Sí que había algún caso, ya digo, pero eran excepciones, donde una vez que había salido el pliego de Cordel, ya se había contado, imagínate, pues el crimen de no sé qué, pues fue metido en la cárcel. Y luego se saben más datos de ese crimen. Por lo que sea, estaba implicado el cuñado, siempre hay un cuñado por medio, y entonces había otro pliego donde se hacía una extensión de eso. Pero era excepción. Lo normal es que fueran historias cerradas, del bichejo, del nacimiento, del crimen o de lo que fuera, y ahí se terminaba ya la cosa. Otra cosa es que fueran de 4, de 8, de 16, de 32 pliegos. En función, los hay que son como libros. La diferencia, como veis, no eran libros, ¿vale? Eran pliegos sueltos, eran hojas volantes que se llamaban, hojas sueltas, por eso se colocaban en cuerdas, en cordones o en alambres y tal. Entonces no eran libros. Cuando se convierte en libros, cuando se encuadernan. Esto estaba sin encuadernar y la mayoría eran... Yo conozco uno que es el Tratado del uso de mujeres del siglo XV. Sí. Entonces tiene toda la pinta de ser como... Pero a lo mejor si era libro. Claro, pero a lo mejor era libro ya, posiblemente. Si era un tratado y tal, ya era libro. Normalmente, por eso digo que hay que diferenciar un poco. Es decir, yo he puesto libros aquí como referencia porque de ahí muchas veces se tomaban los datos, en fin, el tema, para luego hacer lo que te diera la gana. Pero un pliego de Cordel se caracteriza porque no es un libro. ¿Qué quiere decir? Que no está encuadernado, que no está hecho como libro tradicional, sino que son pliegos sueltos que tú los ibas utilizando, ¿no? Y normalmente eran anónimos, solo aparecía como autor el impresor, ¿sabes? Pero también un poco, no había derechos de autor en aquella época ni nada, pero el impresor, porque si gustaba mucho, imagínate al coplero o al poeta de turno, pues mira, a este impresor le voy a mandar yo también mis coplillas y tal para que me las imprima, y entonces sí, interesaba que el impresor apareciera, pero por una cuestión comercial. Entonces se va, sí, pues fulanito de tal, que vive en Alcoy, que vive en Barcelona, hace unos pliegos, perfectos. Pero normalmente el autor no aparecía, y no aparecía, primero por eso, porque se lo inventaba todo, y segundo porque normalmente, esto es curioso, el que redactaba esto no era alguien del pueblo llano, porque ellos no sabían muchas veces leer ni escribir, era alguien muy relacionado o bien con la iglesia o bien con la corte, ¿sabes? Que sabían escribir y sabían hacer estas cosas, entonces no querían que su nombre apareciera. De hecho, era como un desprestigio en aquella época que un noble escribiera obras de teatro, por ejemplo. Por eso, en el caso de William Shakespeare, que sabéis que es una especie de seudónimo, entonces donde encabeza varios autores, algunos podían ser condes que escribían bajo el seudónimo de William Shakespeare, que le venía bien porque cobraba su dinerillo, pero no quería que detrás apareciera el marqués o el conde de turno. En España pasaba algo parecido. Entonces este tipo de pliegos, el que solía estar detrás, o bien era un curilla, en fin, un capellán o algo que escribía este tipo de cosas, por lo que os decía, ¿no? Por la parte moralizante, pues ves, estáis pecando y ahora va a venir la bestia del Apocalipsis y os va a devorar a todos las cabezas, como si fuerais gambas. Entonces la gente pues se lo creía, pero estaba y el cura detrás riéndose como diciendo, si yo soy el autor. Claro, tenía que ser alguien que sabía escribir. Entonces normalmente aparece el impresor porque el impresor dice, yo lo imprimo y allá cada cual, ¿no? Y luego esto ya pasaba a los boreros, a los invidentes, y son los que lo iban contando. ¿Vale? Más preguntas. Y el impresor salía muchas veces porque nunca hacía la tirada que le habían pedido. Claro. Hacía más. Sí. Entonces, ya se dedicaba a distribuirla por su cuenta. La picaresca, claro, es que esto estaba también en relación con la picaresca. Claro. Normal. Sí, sobre todo si la relación era buena, porque había de todo, claro. Había algunas que eran caca de la vaca, como esto, las virtudes del cagar, y otras eran pues más sesudas, y sobre todo se buscaba mucho que la ilustración fuera buena, porque claro, muchas veces entraba por los ojos, ¿qué cosa más? Fijaros el niño ese con los 33 ojos, pues claro, eso dice, madre, parece que te estaban echando el mal de ojo. Pregunta. ¿Se podía compaginar un poquito con la Gaceta o con el periódico? Claro, es una Gaceta, claro. Es un antecedente de las Gacetas y de las misceláneas, efectivamente. Luego la Gaceta, antes de que se convierta en el Boletín Oficial del Estado, que era la Gaceta de Madrid, empieza como esto, con pliegos. Lo que pasa es que luego ya tiene un término, una temática más legal, más jurídica, más tal. Pero claro, se convertía, eso son las gacetas, pero todas empiezan un poco con esta historia, que se repartía para que la gente viera, en este caso otro tipo de temáticas, que era pues eso, el juicio de tal, o alguna sentencia, o algún procedimiento, algo de esto. Y luego alguien dijo, oye, ¿por qué esto no lo compilamos y hacemos la Gaceta de Madrid? Y la Gaceta de Madrid es el antecedente del Boletín Oficial del Estado. O sea, para que veáis, somos pioneros. Luego esto se ha transmitido mucho en los Países Bajos. Los Países Bajos todavía se sigue utilizando estos pliegos de Cordel. Claro, y aparecen también seres monstruosos que hacen la puñeta. Y claro, en los Países Bajos, imaginar quién es el monstruoso que hace la puñeta.
El duque de Alba. Nos tiene una manía, le tiene una manía al duque de Alba. Sí, y en Brasil, por ejemplo, en Argentina, todo este tipo de pliegos se transmitieron con muchísima facilidad. De hecho, en Brasil todavía se siguen haciendo. En Brasil. Estos pliegos de cordel. En muchas cafeterías, terrazas en verano, hay poetas que vienen... ¿Hacer algo de esto? y te dan... Claro, pero ya son pliegos de mesa, no son de cordel, ya no los colocan en un cordel. Son otro tipo de pliegos. Pero bueno, así funcionaban los poetas españoles, por ejemplo, del siglo XIX, que se morían todos de hambre. Todos estos hacían sus poemas, los imprimían en una imprenta sin plan barato y luego los iban entregando pues por un módico precio, vamos, o que le invitaran a comer o a cenar. ¿Sabes? Esas cosas. Por eso digo que eso era habitual, pero ya no son pliegos de cordel como tal, ¿vale? Pliego de cordel o literatura de cordel o literatura pobre es por eso, porque se colocaban y luego esos o bien se colocaban en cordeles o bien en trípodes y tal para que el ciego lo fuera señalando como viñetas. Y de ahí un poco que son antecedentes de las historietas, son antecedentes de los cómics, son antecedentes de los tebeos, porque en el fondo era eso. En lugar de aparecer como un bocadillo el texto, lo aparecía debajo y con un ripio para que la gente se acordara bien del asunto. Más cosas. Lo cierto es que en el 19, cuando ellos empiezan a hacer toda una literatura de gacetas, en plan revista, se siguen utilizando este tipo de representación de las páginas para contar las historias. Exacto. Que es lo que está realmente ya la imagen del cómic. Más preguntas. ¿Está ya todo claro? Nada, tranquila, no pasa nada. Pues eso es un poco la idea, por lo menos eso es un poco lo que he intentado inculcaros y contagiaros, que es la atención por este tipo de cosillas aparentemente insignificantes que no se dio importancia en su momento, por esto que os decía, pero que a nivel antropológico, a nivel etnológico, y a nivel sobre todo de investigación de misterio, y el misterio me refiero pues a casos de biología, a casos de ufología, a cualquier caso que podéis imaginar, casi siempre hay algún antecedente en este tipo de cosas. Y de ahí yo me nutro, de ahí me suministro de muchísima información. Por eso cuando algunas veces me preguntáis ¿de dónde sacas tanta información? ¿Cómo? Pues de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si vas a las fuentes, vas a los orígenes, te encuentras con cosas sorprendentes. Que hay veces que luego se van copiando unos a otros y tal. Yo he visto, por ejemplo, relatos de estos que la fecha, por ejemplo, aparece mal. ¿Y por qué? Porque copian de alguien que citó la fecha mal, entonces lo mejor es ir a la relación. Yo tengo muchas en PDF, muchísimas de estas relaciones en PDF. O sea, no tengo el original, pero sí, por suerte, en la Biblioteca Nacional están escaneados muchísimos de ellos y puedo acceder a ellos. ¿Estás mejor? Está mejor, ya he bebido algo. Vale, yo sé que este tipo de temas impresionan, ¿eh? Yo sé que... Yo entiendo que le pongo mucha pasión, mucha vehemencia y a veces las palabras que siempre están cargadas de energía y tienen poder, suele pasar lo que suele pasar. Pero bueno. Hablabas de las iglesias que ibas por ahí. Imaginaros desde el púlpito el pascasio de turno, que normalmente tenían nombres los curas así, te hacía una admonición de este tipo y encima señalaba: vosotros pecadores, esto que está ocurriendo, que había una tormenta, es culpa de vosotros, porque yo, que conozco el secreto de confesión y que no lo voy a decir, sé que aquí peca mucha gente. Así, claro, y todo el mundo mirándose de lado. Seré yo. Bueno, sé que es una hora propicia para cenar o para tomar un refrigerio, para mojar los gañates, y espero, honorable público, que este tipo de disertación os haya servido de utilidad. Gracias.